Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Espero en Dios se encuentren bien. Vamos a continuar, mis hermanos, con lo que son los estudios extras que estamos haciendo, lo que es el libro de Hebreos, esperando en Dios que sean tanto de bendición para ustedes como lo han sido para mí y que podamos seguir creciendo espiritualmente para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con lo que es una oración para poner este estudio a manos de Dios y continuamos con lo que sería la lección número 6. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más de día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das para poder venir ante ti, mi Señor, a estudiar tu santa palabra. Pedimos, mi Señor, a tu Santo Espíritu que nos guíe para poder comprender lo que nos quieres enseñar el día de hoy. También, mi Señor, que podamos guardar en nuestro corazón y mente, aplicarlo en nuestras vidas para poder hacerle testimonio a las personas que estén a nuestro alrededor, Santo Padre. Pido también, mi Señor, que quites cualquier distracción que haya a nuestro alrededor para poder poner atención a tu santa palabra, Santo Padre, así como también, mi Señor, aparte, quiero pedirte por cualquier necesidad de mis hermanos y hermanas, sea física, económica o espiritual. Tú las conoces, Santo Padre, te pido que les proveas según lo tengas a bien, según sea tu voluntad, y que nos ayudes, mi Señor, aparte, a seguir creciendo para ti, como tus hijos, como tus siervos, mi Señor. Gracias, Dios, porque nos das la tecnología y el tiempo para poder estudiar tu palabra. Y gracias, Padre, porque hasta el día de hoy nos has ayudado y nos has dado tus bendiciones en nuestras vidas, mi Señor. Gracias, Padre, por todo esto y ponemos nuevamente esta lección en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano, la lección de hoy se llama Cristo nuestro precursor. Tenemos un versículo clave que nos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Después nos dice acá, comprométase con el crecimiento espiritual y el servicio, porque Cristo está compareciendo en la misma presencia de Dios por usted. Entonces, hermanos, vemos primeramente, perdón, qué importante lo que nos dice sobre el objetivo de la lección. Comprométase con el crecimiento espiritual y el servicio. Y como vemos, hermanos, es muy importante porque Dios lo que requiere de nosotros como sus siervos es un compromiso, que nos comprometamos con su obra, que nos comprometamos con el servicio. Y espero, mis hermanos, que tanto para ustedes como para mí este tiempo de aislamiento, de cuarentena, en el contexto que estamos viviendo el coronavirus, sirva para que lo que es nuestra disciplina hacia el Señor esté creciendo cada vez más, nuestra disciplina en la oración, en el estudio de su palabra, nuestra disciplina para poder querer volver a servirle como Dios quiere que lo hagamos, con cuerpo, con mente, con alma, espíritu y corazón, que de verdad nos demos en sacrificio para Él, ¿verdad? Nuestras vidas sean un sacrificio para Él, porque Él lo merece. Comprometámonos, como dice acá, comprometámonos con el crecimiento espiritual y el servicio desde ya, hermanos, para que cuando volvamos las iglesias del Señor, cuando volvamos a reunirnos, sean cada vez más fuertes, sean cada vez más firmes en la palabra, en la oración, en lo que es el congregarnos y que podamos servirle a Dios como Él lo espera de cada uno de nosotros. Dice acá lo que es la introducción. La lección de hoy continúa el tema de la madurez cristiana. Se basa en la declaración del capítulo 5, versículos 11 al 14. Ahí se nos advierte en cuanto al ser tardos para oír. Aquí se nos advierte en cuanto a ser lentos para entender o comprender la influencia de las cosas espirituales y de la necesidad y las bendiciones del crecimiento espiritual. Tenemos aquí el contraste, ¿verdad? Se nos advierte en cuanto a ser lentos para entender o comprender la influencia de las cosas espirituales y tenemos que reconocer algo como hijos de Dios y también como personas. Si nosotros no entendemos o no comprendemos algo, es simplemente porque no queremos, porque tenemos a nuestra disposición la oración, la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos van a ayudar a crecer, a entender y comprender la palabra de Dios. Y si no tenemos ese crecimiento, es simplemente porque nosotros no queremos, porque no deseamos lo que es el crecimiento espiritual. Pero vemos acá que el contraste es que hay una necesidad, que tenemos que comprender que hay necesidad y las bendiciones del crecimiento espiritual. O sea, el crecimiento espiritual Dios no lo tiene ahí simplemente para, bueno, ya crecí, ya sé más, ya aprendí más. No, es porque eso me trae bendiciones. El crecimiento espiritual trae una bendición para el templo donde sirvo, para el templo donde me congrego y trae una bendición para mi vida, por el testimonio que doy para Dios. Y eso es algo que tenemos que comprender. Ahora nos dice acá, este pasaje es alimento sólido, no leche. Así como el alimento sólido podría ser desagradable y difícil de digerir para un infante, estas palabras plantearían un problema para los cristianos espiritualmente inmaduros. De alguna manera, nuestro entendimiento se basa en nuestras experiencias. Si usted nunca ha nacido o andado en bicicleta,
si usted nunca ha nadado o andado en bicicleta, sería difícil y hasta imposible describir esas experiencias. Si usted no es salvo, o si es salvo pero nunca ha seguido los pasos del bebé para el crecimiento espiritual, sería difícil que entienda las verdades que se presentan acá. Estas lecciones son valiosas y poderosas y necesitamos aprenderlas. Estas son las cosas específicas que el escritor a los hebreos quería que entendieran, los tardos en oír, y se las dijo. Nosotros debemos estudiarlas detenidamente y en oración y permitir que el Señor nos dé entendimiento en todas las cosas. Entonces vemos acá, como dice acá el autor, para poder entender, para poder crecer espiritualmente, debemos estudiar la palabra de Dios. No es leer, es estudiar detenidamente, no en carreras, y en oración, para que el Santo Espíritu de Dios nos guíe a aprender más sobre su palabra. Vamos a ver nada más lo que es aquí la referencia en 2 Timoteo 2:7. Ya así la palabra de Dios. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, consideremos esto, lo que nos dice la palabra de Dios, estudiar detenidamente en oración para que el Señor nos dé el entendimiento. Y vean lo que dice aquí, en todo. El Señor te dé entendimiento en todo. No es que te dé entendimiento tal vez solo el libro de los Salmos, solo Proverbios, solo Eclesiastés, es en todo lo espiritual, en nuestro crecimiento, pero estudiando detenidamente y en oración. ¿Okay? Dice aquí el primer punto, la madurez cristiana. Nos estamos basando en Hebreos 6, del 1 al 6. Voy a leerlo acá de la Biblia. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces vamos a lo que nos da acá la primera parte de la lección. Dice, la meta aquí está claramente establecida. Es la madurez espiritual o la perfección. La palabra usada para perfección literalmente significa un cumplimiento, terminación o meta cumplida como efecto de un proceso. Estos versículos no están hablando de vivir sin pecado, más bien tratan sobre la madurez cristiana. Para alcanzar la madurez cristiana, hay seis cosas que se deben aceptar, establecer y no ocuparse de ellas una y otra vez. Estas son importantes, son verdades fundamentales, pero todo edificio grande solamente necesita un fundamento, y ese fundamento no debe ser reconstruido una y otra vez. El fundamento se pone una sola vez y luego se comienza la construcción. Sabemos qué importante es esto, hermanos, lo que empieza aquí diciéndonos el autor y también la Biblia o la palabra de Dios con el libro de Hebreos, y es eso. Dice, empezando el párrafo 2, para alcanzar la madurez cristiana hay 6 cosas que se deben aceptar, establecer y no ocuparse de ellas una y otra vez. O sea, yo las acepto, las reconozco, las establezco, como dice acá, como fundamento, como base, y no estar volviendo y volviendo y volviendo. Pues aquí nos dice, finalizando, el fundamento se pone una sola vez y luego se comienza la construcción. Si nuestro fundamento es firme, si nuestra fe fue firme al aceptar a Cristo, sobre esa fe de reconocer que Cristo vino, murió por nuestros pecados, al tercer día resucitó para la salvación, para cumplir todo lo que se había escrito de él. Y esa fe firme, sobre esa fe es que yo empiezo a construir conforme voy creciendo espiritualmente. No es que yo voy a establecer una base, pero una base medio mala, que cada vez que esa base se tambalea, se quiebra, se daña, tengo que botar todo lo que fundamenté, todo mi crecimiento para volver a reparar la base. Eso sería una fe débil, una fe que prácticamente no existe, y vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mi fundamento de fe en lo que hizo Cristo por mí tiene que ser firme. ¿Para qué? Para que todo lo que haya en la madurez se establezca.
esté firme y pueda seguir creciendo espiritualmente sobre esas bases. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta acá. Lo que es la referencia a Corintios, como les he dicho otras veces, lo voy a dejar acá para que ustedes lo busquen como parte del crecimiento espiritual personal. Ahora seguimos con la lección. Estas 6 verdades fundamentales tienen que ver con el arrepentimiento, la fe, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección y el juicio eterno. En nuestros corazones debe estar la comprensión y la aceptación básicas de estas cosas. Sin embargo, el escritor a los Hebreos está estableciendo que Cristo es superior a Moisés, a Josué y a Aarón. Esta advertencia parece referirse a la verdad básica de que el cristianismo no es una forma de judaísmo, es una sustitución del judaísmo. Los hebreos tenían la tendencia a reconocer a Jesús como otro líder judío, pero la verdad era que Jesús vino a iniciar un nuevo pacto que cumpliría el antiguo pacto y miraba hacia un reino espiritual que irá mucho más allá del reino físico de Israel del Antiguo Testamento. En el versículo 3, el escritor da una intención clara para partir de esas verdades fundamentales al alimento sólido de la palabra. Este es un versículo significativo porque introduce los difíciles versículos que siguen. Las verdades expuestas en los versículos 4 al 6 son las razones para dejar el fundamento y edificar la madurez espiritual. Así es como debe entenderse. Hay varias maneras para interpretar los versículos del 4 al 6. Algunos creen que son hipotéticos, o sea, que discuten cosas que jamás realmente sucederán. Otros interpretan esto como algo estrictamente alusivo a los creyentes hebreos del primer siglo, sin ninguna aplicación para los cristianos de otras edades. Muchos parecen creer que se refieren a aquellos que solamente hicieron profesión de fe, pero que en realidad no han creído del todo. Lamentablemente, algunos completamente pasan por alto muchos otros pasajes y piensan que esto enseña que las personas salvas pueden perder su salvación. En muchas partes, la Biblia es clara en que sencillamente esto no puede suceder. La armonía y la consistencia de las escrituras nos asegura que estos versículos no están enseñando que un hijo de Dios puede perder su salvación. Y vemos qué importante es esto, de lo que nos dice acá el autor, que esos versículos pueden ser usados para establecer tal vez un punto que no es bíblico, que es la pérdida de la salvación. Por eso, si nosotros leímos con detenimiento el versículo 6, dice acá, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. Posiblemente sea por este versículo que se esté hablando o se da a entender, además de los anteriores, que la salvación se pierde. Pero vemos que eso no es lo que nos quiere explicar el autor de Hebreos, porque no es a la luz bíblica lo que se quiere dar a entender. La Biblia nos enseña y nos asegura sobre la salvación eterna, y eso es algo que hay que tener en cuenta también. Ahora nos dice, en el versículo 9 se encuentra una clave para entender este pasaje. Ahí aprendemos que el escritor está hablando sobre cosas que acompañan la salvación, no sobre la salvación en sí. Detenidamente observe la lista de estos versículos. Leemos acerca de los que fueron iluminados o que habían aprendido verdades espirituales. Leemos acerca de los que probaron los dones celestiales, fueron guiados por el Espíritu Santo, entendían la palabra de Dios y tenían cierta comprensión del mundo por venir. Parece que lo que más se adapta al contexto es concluir que su crecimiento espiritual y personal recayó y que el simple arrepentimiento no podría restaurar ese crecimiento espiritual. Entonces, comentando junto con lo que se decía con la introducción, lo que nos dice acá el autor, la base. Vemos lo que nos dice acá, que eran personas que tenían cierto crecimiento espiritual, pero prácticamente su crecimiento recayó. ¿Verdad? No dice que perdieron la salvación, pero sí dice que lo que viene acompañado de la salvación, que es el crecimiento espiritual, y en la Biblia se nos dice buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es lo que decayó. No fue que perdieron su salvación, sino que esa fe de salvación, esa base de la que hablamos al principio, no fue bien cimentada. No era una base completa, una base fuerte, era una base que se tambaleaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegaron a un punto de crecimiento donde la base de la fe no soportó tanto crecimiento espiritual porque esa fe no estaba bien cimentada en Cristo, en su palabra, en lo que creemos. ¿Y qué pasó? Se vino ese crecimiento. La base sigue ahí, pero el crecimiento se vino para abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese crecimiento recayó, como nos dice acá, recayó, y
el simple arrepentimiento o esa fe que tuvimos, la fe salvadora con la que creímos en Cristo, no podría restaurar ese crecimiento espiritual, que es lo que nos dice el autor. ¿Por qué? Porque hay que volver a empezar. Vamos otra vez empezando de cero, pero posiblemente ya con la fe más firme, de haber comprendido de que nuestra fe tiene que ser bien fundamentada, basada siempre de una manera firme en Cristo. ¿Para qué? Para que sobre ella podamos crecer espiritualmente de manera correcta, como un hijo de Dios tiene que hacerlo para agradar a Dios. Muy bien, ahora nos dice acá, todo el proceso debía comenzar de nuevo. Una persona así no podía sencillamente cambiar su mente y volver donde estaba espiritualmente. Al no usar lo que aprendemos, debemos aprender muchas lecciones una y otra vez. Se advierte acerca del peligro de que un cristiano pase de una posición de fe y vida verdadera al punto de dejar de estar calificado para tal servicio y heredar la gloria milenial. Entonces, eso también estaba leyendo hace poco un libro que se llama Cielos para su Gloria, y el autor Miguel Núñez mencionaba algo así. Se tienen varios estudios actuales muy recientes en Estados Unidos y Latinoamérica de personas que habían tenido tanto crecimiento espiritual que servían de maestros, servían de diáconos, eran predicadores, servían en la música, servían en varios ministerios en la iglesia y de un pronto a otro cayeron en nada. Se alejaron, simplemente dejaron de servir, dejaron de crecer y se les preguntaba por qué y no sabían, simplemente no sabían. Y eso es lo que vemos acá y es muy importante lo que nos dice. Al no usar lo que aprendemos, debemos aprender muchas lecciones una y otra vez. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no usamos bien la palabra de Dios, si no aplicamos bien a nuestras vidas el crecimiento espiritual o lo que aprendemos con la palabra de Dios, hay que aprenderlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no lo estamos aplicando de la mejor manera en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que pasa con alguien que una y otra vez repite algo? Puede llegar a cansarse, puede llegar a aburrirse. Si no es una persona disciplinada, se puede llegar a aburrir. Por eso es que nos dice acá, se advierte acerca del peligro que un cristiano pase a una posición de fe y vida verdadera al punto de dejar de estar calificado para tal servicio y heredar la gloria milenial. Eso, cuando nos dice acá heredar, no volvemos a lo mismo, no es de perder la salvación, sino es de las coronas que tenemos cuando ya estemos en la presencia del Señor. Entonces, eso es muy importante, lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ser disciplinados en el crecimiento para no pasar de una posición de servicio y entrega completa a Dios a simplemente decir, ya no hago nada, ya no sirvo en nada, pero ni siquiera sé por qué. No, tenemos que seguir sobre la base firme y bien fundamentada de nuestra fe para crecer y aplicar cada conocimiento en nuestra vida y poder seguir avanzando de la mejor manera. ¿Okay? Aquí nos dice el término recaer literalmente significa tropezar o volver a caer en su camino. En esta época muchos creyentes judíos estaban volviendo a los caminos y las creencias del antiguo pacto, apartándose de las verdades del Nuevo Testamento. Cuando debían ya ser maestros fuertes, tenían necesidad de aprender nuevamente todos los rudimentos. Si se retomaban los sacrificios del Antiguo Testamento, entonces debían volverse a cumplir estas ofrendas que representaban la crucifixión, crucificando nuevamente a Jesús. Y eso sería una vergüenza abierta para cualquier creyente verdadero. Entonces vemos acá que se nos habla igual de judíos que habían sido salvos, que habían reconocido a Cristo, pero que estaban devolviéndose a todo lo del antiguo pacto, a todas las leyes del Antiguo Testamento y demás, y no era que tal vez su fe no fue verdadera el reconocer a Cristo, sino que no estaba bien fundamentada y por eso se devolvían a las prácticas, a las costumbres de antes, pero vemos que ya eso no, porque se había cumplido con la venida de Jesucristo al mundo y con su sacrificio en la cruz. Entonces, vamos a seguir con el punto 2. Dice, cosas que acompañan a la salvación. Hebreos 6, del 9 al 12. Nos dice acá la palabra de Dios. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Veamos un momento este versículo 11. La misma solicitud hasta el fin, que se mantengan. No es que paren, sino que mantengan la misma solicitud hasta el fin.
Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. ¿Okay? Dice acá la palabra de Dios, a diferencia de quienes aún eran infantes espirituales, había algunos cristianos hebreos que habían llegado a la madurez. Claramente se le dio la advertencia a quienes no se desarrollaron espiritualmente, pero también se les ofrecen halagos a quienes sí lo hicieron. Primero, leemos que Dios nunca olvida el trabajo hecho por quienes creen en Él. En Mateo 25, 34 al 40 leemos que este servicio incluso puede ser inconsciente, pero Dios todavía sabe lo que hacemos y por qué lo hacemos. El servicio de los cristianos hebreos ciertamente fue una labor de amor. Ante todo estaban motivados por su amor por Jesús. O sea, este, este servicio fue sincero, fue verdadero porque tuvieron al principio una fe que sí estaba bien fundamentada. Vemos que aquí se nos habla prácticamente de dos tipos de judíos, de dos tipos de hebreos. Los que tenían esa fe que se había quebrantado, esa base que se quebrantó y tuvieron que devolverse, y los que se mantenían firmes. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice acá también el autor y lo que nos dice la palabra de Dios. Después nos dice acá, observe que primero el amor se le demostró al nombre de Jesús. Esto indica que el amor del cual se habla aquí no se refiere a un amor hacia personas en necesidad, ni siquiera es un amor hacia el servicio de Dios. Este era un amor por Jesús. Si nuestra motivación se basa en cualquier otra cosa, podemos estancarnos sirviendo. Nos decepcionaremos de otros y la hora misma nos va a agotar. Pero el amor por Jesús nos sostendrá sin importar las pruebas que puedan presentarse en nuestro camino. Entonces vemos aquí algo muy importante que nos dice primero el autor, tanto de Hebreos como del libro. Ante cualquier servicio que yo ejerza para la obra del Señor, tiene que estar mi amor por Jesús y después el amor por el servicio o por los demás. Si yo baso primero mi amor por los demás y por el servicio y después mi amor por Jesús, en el momento que yo me decepcione de las personas o por el servicio que estoy dando y demás, mi amor por Jesús también va a decaer. Pero si mi base se encuentra en el amor a Jesús, por más que tal vez haya alguna persona que me decepcione o que inclusive yo decepcione a alguien o que haya un servicio que yo dé mal o cualquier situación que se dé, puedo mantenerme firme porque mi amor se da por Jesús y Él me va a guiar en oración a hacer cada vez las cosas mejor. Primero, para dar testimonio a las personas que están a mi alrededor y segundo, para dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En lo que es prioridades, tiene que estar mi amor por Jesús, que si mi amor por Jesús no es lo que está primero, todo lo demás que yo haga, no lo voy a hacer de la mejor manera. ¿Okay? Este amor encontró su expresión en la administración pasada y presente de los santos. Esto puede significar muchas cosas. Sugiere suplir las necesidades de la vida. Es razonable creer que el escritor estaba elogiando a estos creyentes hebreos por asumir la labor de sostener a los ministros que elaboraban entre ellos. La Biblia claramente nos enseña que nuestra labor cristiana es sostener a quienes predican y enseñan el Evangelio. A estos hermanos se les animó a que mantuvieran la buena obra. Esta labor era importante para quienes recibían sostén, pero también era importante para los que estaban dando. Un hijo de Dios maduro ve y entiende que tiene una deuda espiritual hacia quienes le enseñan las verdades eternas. Al sostener y apoyar a los que nos ministran, ganamos galardones para nosotros mismos e igualmente ayudamos a los predicadores llamados por Dios a hacer su trabajo. El consejo es que no seamos perezosos, lentos o reacios en este asunto, sino que procuremos diligentemente que nuestro servicio sea producto del amor por Jesús y se extienda hacia quienes nos ministran. Entonces volvemos a lo mismo. En la prioridad primero el amor a Jesús y después por ese amor se va a extender hacia los demás. Ok, vamos a ver qué nos dice Hebreos 6 del 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces nos dice acá, una gran característica de estos creyentes hebreos era que pertenecían al pueblo de la promesa. Dios le había hecho promesas a Abraham y a los descendientes de Abraham. Habían heredado estas promesas. Esto es cierto.
Pero los hijos espirituales de Abraham igualmente son igualmente parte de las grandes promesas que Dios hizo. Dios le hizo a Abraham una promesa que parecía imposible. Dios le prometió a un anciano y una anciana que tendrían descendientes, los cuales en número serían como las estrellas del cielo. La promesa de Dios puede haber animado a Abraham, pero más adelante Dios juraría que esto sucedería. El juramento era la certeza de que Dios guardaría su palabra, y la historia ha revelado que Dios hizo justo lo que prometió. Igualmente, nosotros tenemos una promesa de Dios fuerte e inmutable en la vida de Jesús. Primero tenemos la muerte y la resurrección de Jesús. La resurrección es la piedra angular del cristianismo sobre el cual se basan otras doctrinas. Como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección de Jesús es la gran promesa de Dios de que nuestra fe no es vana y que todas las demás promesas de Dios que Dios ha hecho se cumplirán. El segundo testimonio seguro es la ascensión de Jesús al cielo. Cuando Jesús ascendió al cielo, dejó una promesa específica de que volvería otra vez. Esa promesa también nos da la certeza de que nuestras vidas y servicios no son en vano. Este es un consuelo tan grande que el escritor compara con un ancla para que nuestras almas estén seguras y firmes. A diferencia de un ancla terrenal, la nuestra señala hacia el cielo y no hacia el mar. Nuestra ancla nos sujeta a Jesús, no al mundo, y nos permite crecer en su gracia y su conocimiento. El sumo sacerdote entraba solo, más allá del velo, al lugar santísimo. Nadie podía ir con él. Por el contrario, Jesús, nuestro precursor, ha entrado al cielo y le podemos seguir ahí. El sacerdocio de todos los sacerdotes según el orden de Aarón terminó, pero el sacerdocio de Jesús nunca acaba porque Él es un sacerdote diferente. Jesús es del orden de Melquisedec, no de Aarón. La obra del sacerdote según el orden de Aarón jamás se llevó a cabo. En el tabernáculo no había lugar para sentarse. Jesús terminó eternamente el trabajo de la redención y se sentó a la diestra del Padre. Su obra está completa y jamás tendrá que ofrecer ningún otro tipo de ofrenda por el pecado. Dice acá, sin importar lo que construyamos sobre una base inestable o cuánto bueno pueda ser un constructor, al final el edificio se caerá. El problema no tiene que ver con la calidad del edificio o el proceso mismo de construcción. El problema simplemente tiene que ver con el fundamento. Siempre tiene que ver que el fundamento jamás podría soportar lo que se construyó sobre él. Jesús usó esta ilustración en Mateo. Para que un hijo de Dios crezca en la gracia y el conocimiento y madure en Jesús, es necesario establecer un fundamento correcto. Eso se hace cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. El fundamento es eterno y permanente. Sin embargo, lo que construyamos sobre ese fundamento puede variar grandemente. Algunos son salvos como por fuego, y algunos son recompensados en gran manera. La diferencia estriba en qué usamos el tiempo que tenemos aquí en la tierra, después de que nos convertimos y antes de ser llamados al cielo. Si ignoramos la necesidad de crecer espiritualmente, o lo que es peor, si crecemos un poco y luego nos estancamos en el proceso hasta tener que comenzar de nuevo, perdemos lo que nunca podremos recuperar, los días de nuestras vidas. Jesús estuvo limitado por el tiempo así como nosotros. Por eso es que es tan importante que todo hijo de Dios comprenda que Dios nos está llevando a crecer y aprender sobre Jesús, para que luego pongamos en práctica en nuestro diario vivir las lecciones que aprendemos. Debemos ministrar a otros y servir al Señor creciendo en gracia y conocimiento, para que podamos dar más y más gloria a nuestro maravilloso Salvador, quien ha ido adelante en nosotros al cielo y está guardando que le sigamos. Muy bien, hermanos, esta era la lección 6 del libro de Hebreos, muy bonita, muy importante para lo que es nuestra realidad actual también. Tenemos que esta lección tener en cuenta varias cosas, pero lo más importante, nuestro fundamento. Es un fundamento firme y estamos construyendo sobre ese fundamento firme eh, bases firmes, o nuestro fundamento no es tan firme que cuando construyamos cierto punto se va a caer. ¿O qué estamos haciendo? ¿Nuestra fe es esa fe que agrada a Dios? ¿O somos cristianos que tenemos fe cuando creímos en Cristo pero la perdimos? Ya después ponemos la fe en todas las cosas. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de hijos de Dios somos? Tenemos que tener en cuenta lo que nos dice acá. Un hijo de Dios que tiene una fe
bien fundamentada en Cristo, va a crecer, tiene que crecer, tiene que tener esa necesidad de crecer, no de estancarse, no de devolverse ni siquiera. Y vemos qué importante lo que nos dice acá también, que es algo que tenemos que aprender. Si nos estancamos, si nos devolvemos, vamos a perder algo muy valioso que no vamos a recuperar, y es el tiempo. ¿Cuántas veces necesitamos tiempo para muchas cosas? Y aquí nos damos cuenta que lo más importante para lo que necesitamos tiempo es para crecer para Dios, para desarrollar esa disciplina que nos ayuda a tener tanto una base como fundamentos firmes para agradar al Señor con nuestra vida, pero muchas veces no lo hacemos así. Nos estancamos o llegamos a un punto donde nos devolvemos o simplemente no queremos crecer más o simplemente dejamos todos tirados. Y cuando entramos en razón de lo verdadero, el verdadero servicio que tenemos que dar por nuestro Señor, nos damos cuenta que hemos perdido un montón de tiempo y un montón de días simplemente por nuestra pereza, por no ser disciplinados. Entonces, hermanos, que esta clase haya sido de mucho crecimiento para nosotros también, que entendamos que es importante no solo la base, sino que tenemos que seguir construyendo, ir hacia arriba, que no perdamos el tiempo, que no lleguemos más adelante a arrepentirnos por el tiempo que perdimos, sino que seamos conscientes de que le estamos de verdad dando la honra y gloria con nuestra vida a Dios como Él se lo merece. Vamos a cerrar con una oración, mis hermanos, y próximamente tendremos la lección número 7. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, mi Señor, por este día más de vida que nos diste y la oportunidad que nos diste de haber también escuchado esta lección, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque nos hablaste a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu nos hiciste crecer para aprender cada vez más de ti, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor y Santo Padre, a que decíamos siempre tener no solo una base firme, sino fundamentos firmes, que construyamos nuestro crecimiento espiritual sobre bases, sobre pisos que sean totalmente firmes, donde podamos seguir creciendo y dándote la honra y la gloria con nuestras vidas que solo tú te mereces, Santo Padre. Te pedimos, mi Señor, nos ayudes a comprender esto, a interiorizarlo y a agradarte cada vez más como tú te lo mereces. Y también te pedimos, Santo Padre, que podamos ser disciplinados con nuestras vidas para dar testimonio de lo que has hecho en nosotros y poder seguir llevando almas hacia ti, mi Señor. Gracias, Dios, por los medios, gracias, Dios, por tu santa palabra, por la tecnología, por tu Santo Espíritu que nos permite tener este momento para crecer. Y te pedimos que nos ayudes siempre a aprender más de ti, mi Señor, y poder seguir siempre dándote gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Todo eso te pedimos y agradecemos, Santo Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hasta luego, que tengan muy buenas tardes.